Doctora María Clara Escobar, le doy entonces la palabra. Hay una solicitud explícita del Centro Nacional de Memoria como experta, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Entremos en tema, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, antes que nada, quiero agradecer por esta oportunidad que nos dan de participar en este proceso para presentar nuestras consideraciones sobre el objeto de la presente diligencia. Quiero empezar por contarles qué es el ICP. El instituto es un centro de pensamiento que se creó en el año de 1987. Es independiente, apartidista y defiende el Estado de Derecho, la democracia pluralista y el progreso social. Si bien nuestra misionalidad no está centrada en la memoria histórica, en los últimos años hemos trabajado para apoyar y para vincular al sector productivo en las iniciativas derivadas del proceso de paz, asegurando condiciones ecuánimes para su participación. En este contexto, entonces, desde el año 2019, el instituto ha venido creando espacios para acercarse a distintas instancias del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, especialmente en el marco de la construcción de verdad y memoria. Es por esto que nos hemos acercado a la Comisión de la Verdad, hemos participado en la mesa de relacionamiento con el sector privado y también nos hemos acercado al Centro Nacional de Memoria Histórica. Ante ambas instancias hemos acudido con miras precisamente a lograr superar las ausencias respecto a las víctimas del conflicto armado que lo fueron por estar vinculadas al sector productivo. En el caso específico del Centro Nacional de Memoria Histórica, este acercamiento comenzó con una invitación que le hicimos al señor director el 10 de septiembre a nuestro evento, al doctor Rubén Darío Acevedo, a un evento que titulamos Los empresarios como víctimas del conflicto armado. Allí se hizo el lanzamiento de un policy paper que se llamó Las empresas en el posacuerdo, informe o documento que fue elaborado por la abogada María José Viana, investigadora asociada del ICP. Posteriormente, en una sesión del Consejo Directivo del ICP, se presentó nuestro trabajo al centro, pues al director, al doctor Acevedo. También hemos sostenido reuniones solicitadas por nosotros con el equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica porque nos interesa mucho entender cómo podemos participar de los mecanismos vigentes en todas estas actividades de construcción de memoria. Allí se nos informó que los procedimientos para solicitud de recursos y participación están ahora a cargo de MinCiencias. Entonces, con esto quiero contarles como cuál es la tesis que nosotros defendemos desde el ICP. Estamos convencidos de que la búsqueda de la diversidad y la pluralidad implica no cerrarle la puerta a ningún sector. Un fin loable como lo es apoyar a algunos de los sectores más vulnerables en su aporte a la verdad no puede negar la participación de otros sectores donde también hay muchas personas en condición de vulnerabilidad. Tampoco se puede circunscribir a ciertos sectores a un rol específico como el de responsables de hechos victimizantes. Consideramos que no es conveniente para la construcción de memoria y de verdad crear categorías de vulnerabilidad. Quienes sufrieron el actuar violento de actores criminales, como el desplazamiento forzado, la extorsión, el secuestro y el asesinato, ante cualquier uso de las armas y de la fuerza de esos grupos, se encontraba en condición de vulnerabilidad. Y sobre esto, pues no cabe duda. Muchos de los pequeños productores campesinos de las zonas más afectadas por el conflicto tuvieron que emigrar a las ciudades huyendo de la violencia y estas historias de vida no se pueden invisibilizar. El sector productivo y el grueso de la población vinculada a este es muchísimo más amplio que solo los propietarios de las empresas. El sector productivo consideramos nosotros que está constituido por todas aquellas personas que han sufrido las consecuencias directas e indirectas del conflicto armado en razón a su vinculación con este sector, tales como los trabajadores, los contratistas de las empresas, los proveedores
y por todas las comunidades más vulnerables del país que se vieron desplazadas y privadas de oportunidades de inversión, de oportunidades de desarrollo y de bienestar, y que quedaron condenadas a las dinámicas de la violencia y de la pobreza. Para el ICP, nosotros somos un actor de la sociedad civil que cuenta con, digamos, un muy buen grado de confianza dentro del sector productivo, y es pues por esto que para nosotros es fundamental desmitificar los sesgos que restringen el involucramiento del sector productivo en estos espacios. La construcción de memoria histórica es un acto simbólico de consolidación de las diferentes narrativas y memorias del conflicto. Estamos convencidos que desde el sector productivo, tanto a título individual como colectivo, se pueden generar importantes aportes. Y esos aportes pueden permitir el conocimiento público de las situaciones a las que se han enfrentado los empresarios y emprendedores en razón a su vinculación al sector. Esto, y aquí me interesa ser digamos, muy insistente, y es que cuando hablamos de empresarios emprendedores, hablamos de empresarios de todos los tamaños, sin importar el tamaño del negocio. También pensamos que han tenido los trabajadores y sus familias y todo el entorno vital que rodea al sector ha tenido que enfrentar unas situaciones que los han victimizado. Pensamos que si ellos no son incluidos, estos objetivos de memoria estarían incompletos. La pluralidad en la construcción de memoria implica reconocer que el sector productivo es transversal a todos los aspectos de la vida de la nación y de todos los demás sectores de la sociedad. Desde el ICP hemos venido insistiendo en que si bien existen responsabilidades en el marco del conflicto por parte de algunos actores del sector productivo, lo cierto es que esas responsabilidades deben ser individualizadas y judicializadas. Es fundamental reconocer que incluso dentro de un colectivo existen pluralidad de actores, de vivencias y de responsabilidades. Su fuerza de unidad es el resultado de la identidad compartida, por lo que no se puede generalizar y estigmatizar a sus miembros por los hechos cometidos por uno o algunos de ellos. Lo que buscamos o de lo que esto se trata es de no criminalizar a los colectivos sociales o sectores productivos por los presuntos hechos victimizantes de algunos de sus miembros y sobre los cuales la justicia, por supuesto, debe proceder. Lo que corresponde en un contexto de construcción de paz y de superación de la violencia es reconocer que la verdad y la memoria están constituidas por una pluralidad de actores y de víctimas. Nuestra intención, señor magistrado, en ningún momento es demeritar los aportes provenientes de otros sectores, sino justamente estimular los espacios de construcción de memoria como herramientas deliberativas para evitar el olvido y la impunidad de los actos victimizantes. En medio del rol del ICP como parte, como les contaba, de la mesa de relacionamiento con el sector privado en la Comisión de la Verdad, o no sé si mencioné que en la comisión estamos participando de este espacio, hemos identificado de primera mano la gran desconfianza que algunos gremios y sectores empresariales del país tienen frente a algunas de las acciones que se vienen adelantando. Existe allí una ausencia recurrente del testimonio de los empresarios y de los emprendedores en los documentos del conflicto en Colombia. De igual forma, se evidencian narrativas que los vinculan con un sector o un proyecto político con responsabilidades sobre el conflicto. Hemos trabajado con diferentes sectores que se sienten excluidos o estigmatizados en los diálogos de memoria. Algunos de estos se han autoexcluido, por supuesto, por muchos motivos, pues porque se pueden sentir estigmatizados o porque sienten que el lenguaje, los contenidos y las formas de participación están centradas en un perfil que no corresponde con su realidad. Consideramos que la paz definitivamente no debe tener color o partido. Para nosotros es absolutamente fundamental que en el marco de las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en los demás espacios institucionales creados o por crearse para las víctimas,
se reconozca, se visibilice y se dignifique a las víctimas del sector productivo. Esto implica resolver las asimetrías de las narrativas y caracterizar los hechos victimizantes, diferenciando a las víctimas y a los victimarios. Nosotros entonces vemos con mucha preocupación el avance de las narrativas que buscan crear responsabilidades a partir de generalidades sobre el conflicto armado, sobre sus causas y sobre los responsables. La búsqueda de la verdad, la construcción de la memoria y la reconciliación nacional son los pilares para una transformación de la sociedad, basada en la confianza y el respeto de los derechos humanos de todos los colombianos. Poner en el centro a las víctimas debe tener como principio rector la no revictimización. Cuando un sector de la sociedad que ha sufrido las tragedias del conflicto armado y de la violencia criminal de distintos actores ilegales es invisibilizado, se le está revictimizando. Y es doblemente revictimizada cuando por razones ideológicas se le señala además como victimario o responsable sin contar con pruebas o con evidencias de los hechos. Las dinámicas del conflicto nos han afectado a todos en Colombia como sociedad. Cientos de miles de emprendedores, pequeños y grandes, el pequeño empresario, el gran empresario, los comerciantes, los trabajadores, los independientes, fueron víctimas por estar vinculados a un modelo que para determinados grupos armados ilegales representaba un enemigo. Muchos fueron declarados objetivo militar por generar empleo, riqueza y bienestar a sus comunidades. A pesar de las difíciles circunstancias que vivieron durante décadas, decidieron heroicamente resistir y sobreponerse de la mano de las comunidades para no abandonar los territorios. Esta guerra a la que me refiero contra el modelo económico de libre mercado y sus principales agentes, que son los empresarios, ha tenido enormes costos humanos y económicos para el país, privando a muchas comunidades, especialmente las más vulnerables, de la posibilidad de transformar sus territorios, generarse fuentes legales de ingreso y sacar adelante su proyecto de vida para, por supuesto, superar la pobreza. Donde los actores armados del conflicto consolidaron su control territorial, convirtieron a los empresarios y al sector productivo en general en enemigos. Donde la violencia se impuso y la empresa legal se tuvo que marchar, hoy vemos la consolidación de economías ilegales y de dinámicas criminales que continúan amenazando la vida y la integridad de miles de colombianos, muchos de ellos líderes sociales que se oponen a este tipo de actividades. Es fundamental que se reconozca la complejidad del conflicto armado y las afectaciones e impactos que tuvo en muchos territorios del país. Las víctimas son un sector amplio y diverso sin distingo de condición social, política, económica, étnica o cultural. Es por esta razón que en la construcción de memoria es necesario humanizar a todas las víctimas, las cuales deben tener los mismos derechos en un marco de igualdad ante la ley y a quienes el Estado y sus instituciones pues tienen la obligación de reconocerlas y garantizarles la no revictimización. Hablando un poco de los conceptos de memoria, historia y verdad, si bien hay coincidencias entre estos términos, porque son miradas que se construyen desde el pasado, hay académicos como por ejemplo Pierre Nora, que habla sobre una clara oposición que existe entre ellos. Por un lado, la historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es decir, una representación del pasado, un relato que generalmente no cambia en su consecutividad y repetición. La memoria, por su lado, está supeditada en mayor beneficio que perjuicio a una reconstrucción revisionista, cambiante, evolutiva y pluralista del relato sólido de la historia. La verdad, como componente adicional, tiene un reto aún mayor que radica en hacer afirmaciones con base en evidencias y con base en sus comparativos. La memoria, pues, es un relato vivo
en el sentido de que está abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente, de sus deformaciones sucesivas, y es vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones. Es capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones. Hablar de memoria es aceptar las disputas y las contradicciones que la componen y la nutren. Los relatos y las coyunturas fortalecen entonces los procesos de reconstrucción y prolongan a la historia. El rol del Centro Nacional de Memoria Histórica, considero, está en la recolección de memorias de la historia con el fin de transmitirlas a la sociedad y a las víctimas con el fin de transformar tensiones sociales y desdibujar olvidos y silencios. La memoria es una herramienta al servicio de la construcción de paz, en tanto que se construya desde diferentes narrativas y desde diferentes realidades. No es una novedad, como les decía anteriormente, que en medio de las disputas por la memoria y por determinar quiénes serán los sujetos de esta, existan sectores con mayor disposición a la participación. El éxito de estos procesos definitivamente radica en que la pluralidad no sea sacrificada por sesgos e intereses de diversa índole. El debate que está planteado en el guión museológico del Museo Nacional de Memoria y sobre la colección Voces para Transformar a Colombia, pues entiendo que responde principalmente al respeto de las razones de vinculación que deben existir entre las víctimas del conflicto armado y la representación que tendrán dentro del mismo. Aquí quiero señalar que nosotros desde el ICP no hemos identificado que en el proceso de consulta para ese guión museológico se hubiera llamado a las víctimas de los sectores productivos y de los gremios con los que trabajamos de manera estrecha y con los que venimos adelantando ejercicios de construcción de memoria sobre diversos hechos victimizantes que están quedando invisibilizados y que merecen ser reconocidos. Consideramos que para que la reparación simbólica sea efectiva, es necesario que las víctimas y la sociedad en su conjunto se reconozcan en los guiones de los relatos organizadores. Defendemos la importancia de la pluralidad en su sentido más amplio, con el objeto de generar reflexiones más informadas en una sociedad sumamente polarizada, en la que en 50 años de conflicto se han construido prejuicios y verdades a medias, y que solo creo que siendo contrastadas se podrán romper los ciclos de la violencia. Abogamos por una memoria más completa en la que la actividad productiva como uno de los ejes centrales de la vida del país permita reconocer las afectaciones que el emprendimiento sufrió por la vía del conflicto. Creemos que estos testimonios no deslegitiman en ninguna medida los de las demás víctimas, sino que por el contrario le dan mayor fuerza al objetivo central de la paz. La ausencia de pluralidad representa un gran riesgo como un factor que puede continuar aumentando las distancias sociales. Desde el Instituto de Ciencia Política insistimos que no se trata en ningún momento de desconocer ni cuestionar la calidad de víctima de quienes han participado, sino de contribuir en los esfuerzos por poner en el centro de la acción de los mecanismos de justicia transicional y de construcción de paz a todas las víctimas. Lo anterior implica un reconocimiento plural de todas las personas que, conforme a la normatividad internacional y nacional, entran en la categoría de víctimas, particularmente de quienes sufrieron directa o indirectamente alguno de los hechos victimizantes definidos en la Ley 1407 de 2011. Con esto entonces quiero decirles que pues, la memoria es un proceso vivo, no se puede crear una suerte de grupo de víctimas que excluya a los demás de participar, y es por esta razón que debemos superar esas ausencias de quienes como víctimas aún no son reconocidos. No puedo cerrar mi intervención, señor magistrado, sin destacar que los empresarios de diferentes sectores y tamaños están comprometidos con la construcción de paz y quieren aportar a la verdad. Superar las situaciones de violencia y de pobreza del país es parte de su compromiso con Colombia. Y es por esto
que vienen adoptando estándares, políticas de responsabilidad social, todos estos esquemas de negocios inclusivos, modelos de producción que impacten positivamente en el territorio, y en muchos casos, además, se han visto obligados a proveer los bienes y servicios que el Estado no ha logrado, digamos, llevar a estas regiones por décadas. Yo creo que con esto entonces termino, señor magistrado, y pues muchas gracias nuevamente por el espacio. Doctora María Clara, muchas gracias. Antes de formularle algunas preguntas, quiero rescatar algunas de sus afirmaciones que me parecen particularmente significativas y valiosas. La primera de ellas es el de no crear categorías de vulnerabilidad. Parece muy importante hacer ese énfasis de que una persona, cuando es víctima, inocente lo es en sentido pleno, porque hay una serie de actos que absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia, merece. Ese me parece una idea a fuerza sobre la cual quiero hacer énfasis de lo que usted ha mencionado. La otra, rescata unos elementos altamente significativos y positivos. Habla usted de diálogos de memoria y diálogos de memoria al servicio de la construcción de paz. A partir de eso, quiero hacerle una serie de preguntas sobre algunos conceptos que ha expresado, a ver si nos lo puede ampliar. En primer lugar, habla usted de una asimetría de narrativas. Cuando habla de una asimetría de narrativas, quisiera que usted se explayara en mayor grado de a qué narrativas estarían sobredimensionadas y cuáles no. Porque cuando uno entiende o quién tiene una voz privilegiada y quién no, a partir de lo que usted dice. De otro lado, ha hablado de los sectores productivos, que pues aquí ese me parece un concepto, tal como lo expresó, un poco demasiado amplio, pero antes de eso quiero entrar habla de la invisibilización, pero también habla de la estigmatización. Quisiera que me aclarara más si considera que están invisibilizados o están estigmatizados, porque son categorías que parecen excluirse. Si alguien tiene un estigma es visible, pero es visible a partir de esa mancha, ese estigma que se le impone. Si alguien es invisible, simplemente no se ve. Recuerdo un poco a Axel Honneth, que habla de la invisibilización y el desprecio, que son dos categorías diferentes, un poco que conducen un poco a lo mismo, a un menor lugar, pero son categorías diferentes. Quiero por el momento dejar ahí y voy con las otras preguntas. Gracias, señor magistrado. Bueno, son varias preguntas. Efectivamente, creo que usted tiene un punto muy importante sobre la estigmatización y lo que nosotros, digamos, y que parecería contrario al tema de cómo afirmo que están siendo invisibilizadas o que han sido invisibilizadas. Definitivamente la estigmatización con respecto al sector productivo, a los agentes productivos, creo yo que ha sido una parte integral, digamos, de las insurgencias en ese ver al empresariado, ver a los emprendimientos como los agentes principales del modelo económico, el cual atacan digamos, desde la ideología. Han sido invisibilizados por muchas razones, como lo dije anteriormente. Una de ellas, por supuesto, en muchísimos casos, diría yo, temor a expresarse, temor, digamos, a organizarse en grupos de víctimas para contarle al país lo que sufrieron durante tantos años de conflicto. Con respecto a esto que usted hablaba sobre narrativas sobredimensionadas, creo que hay algo importante que decir. Nosotros hemos estudiado con juicio la literatura académica sobre temas de violencia, en donde se señalan los empresarios como victimarios.
y donde ni siquiera se ha contado con sus testimonios. Desde muchos espacios se estigmatiza a estos agentes productivos, y en la literatura dominante sobre el conflicto y la violencia esto es bastante notorio. También, como lo mencioné anteriormente, al participar en instancias como la Comisión de la Verdad, pues nos hemos dado cuenta que allí se invisibiliza, es más, casi que ni se menciona, ni siquiera la categoría de grupo de víctimas asociadas al sector productivo existe, y en muchos casos cuando uno la pone sobre la mesa como una realidad que consideramos que debe ser, perdón, perdón, me cayó un insecto, disculpen, discúlpenme por favor. Y en muchos casos cuando uno pone, digamos, el tema sobre la mesa, muchas personas se sorprenden, pero caen en cuenta que en realidad es un amplio sector transversal que está siendo desconocido. También llama mucho la atención el hecho de que no existe un macrocaso sobre las víctimas del conflicto armado que lo fueron por estar vinculadas al sector productivo. Y de hecho, en la Comisión de la Verdad no se han llevado a cabo actos de reconocimiento a los empresarios y al ecosistema empresarial como víctimas. Una pregunta, a ver si me ayuda a entender un poco su perspectiva. En algún momento mencionaba el sector productivo pues, se traduce con enorme frecuencia en gremios específicos, etcétera, en asociaciones. Y en su exposición hablaba de que si había responsabilidades individuales, eran responsabilidades individuales. ¿Cómo compagina usted responsabilidades individuales? Y si bien la interpreto con victimizaciones gremiales, ¿no deberíamos hablar de, si se habla de responsabilidades individuales, también hablar de victimizaciones individuales? Discúlpeme, señor magistrado, no entendí. Si me puede reformular la pregunta, la verdad no la entendí. Bien. Discúlpeme. En su exposición mencionaba que si había algunos casos de responsabilidad de participación de alguien del sector productivo en hechos violentos, era una responsabilidad individual y que eso se debía plasmar judicialmente, etcétera, ¿cierto? Es decir, individualizar la responsabilidad y no extenderla a los gremios, si bien la interpreto, es eso. Bien, a partir de eso, adicionalmente usted menciona que el sector productivo debería ser entendido como un sector de víctimas, pero ya usted está hablando de una victimización grupal, colectiva. ¿Cómo compagina hablar de responsabilidades individuales y de victimizaciones grupales? Me parece un poco que no va como en el mismo sentido. Señor magistrado, yo considero que en cualquier colectivo, digamos que hay elementos comunes que hacen, digamos, que hacen a un colectivo. Esos elementos comunes en este caso son, por supuesto, digamos, estas características que hacen a pequeños empresarios, emprendedores, a comunidades, digamos, donde hay vida productiva, donde hay vida económica, que los hacen pertenecer a esa categoría de colectivo, pero en ningún momento eso riñe con que dentro de un colectivo, sea este o cualquier otro, pues puedan existir actos o comportamientos que puedan ser o deban ser punibles y examinados por la justicia. Para mí, no, pues en este caso yo no veo, digamos, o sea, para mí no es incompatible. ¿Por qué se lo planteo? Porque a veces las dinámicas parecen simplificar ciertas cosas. Estoy tratando de entender la propuesta. La reparación colectiva, inicialmente, cuando se empezó a aplicar la ley 1448,
uno de los temas que se planteó sobre los colectivos, sobre los grupos de ciudadanos, colectivos, etcétera, era si esos colectivos eran unos colectivos preexistentes. Y lo que terminó sucediendo es que la mayor parte de los colectivos eran preexistentes, pero en dinámicas territoriales. Entonces la comunidad de El Salado, la comunidad de... Pero con frecuencia lo que ha venido sucediendo es que los colectivos son ex post, es decir, son posteriores a la victimización. Son personas que se agrupan a partir de hechos victimizantes o de realidades. La asociación de víctimas de desaparición forzada, etcétera, etcétera. Por eso a veces la discusión parece más simple, porque el punto de partida es que aquello que define a muchos de esos colectivos es el ser víctimas, no el desarrollar una actividad productiva o empresarial. Es la dificultad que plantea un poco la propuesta, la lectura que usted hace de esta realidad. Sí, sí, señor magistrado, entiendo perfectamente su punto, pero nosotros estamos convencidos de que esa, digamos, ese ataque que durante el conflicto existió frente al modelo económico, frente a la economía liberal, frente, digamos, a la actividad productiva, hace de un gran colectivo o hizo de un gran colectivo, pues un grupo de víctimas, digamos, un grupo que siempre fue estigmatizado y responsabilizado eh, por parte de esos actores armados. De hecho, se puede afirmar que las FARC actuaban sistemáticamente contra el orden económico, eso representado en las empresas, en los empresarios, y en el orden político, contra el Estado, la Constitución y las leyes. El reconocimiento, creo yo que puede ser dual, tanto de las víctimas individuales como de las víctimas colectivas. Doctora María Clara, ¿conoce usted la exposición Voces para Transformar a Colombia? ¿La visitó? No, señor magistrado. ¿Conoce usted, tiene conocimiento de alguna observación, crítica, lectura o análisis de sectores productivos empresariales a la colección Voces de manera directa? No, señor. Lo que estoy preguntando para tratar de saber de la propuesta del guión que había hecho la anterior administración del Centro Nacional de Memoria, cuáles eran los puntos específicos que escuchaban, porque hay uno que queda claro aquí sobre la mesa y es un poco nuestra voz no ha sido suficientemente escuchada. Ahora, igualmente, cuando usted hace esa afirmación, señala de todas maneras que muchos de los empresarios se han autoexcluido, básicamente por dos razones. Una es por desconfianza o por, digamos, falta de organización o como claridad sobre qué habría que hacer. Entonces, pregunto, el único reporte que se tiene de relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica data del año 2019. Antes de eso no había una relación con el Centro Nacional de Memoria que usted conociera, de sectores empresariales, en donde el instituto hubiera jugado algún papel, o usted de manera personal. No, señor magistrado, que yo conozca, no. Ni, bueno, hablo por el Instituto de Ciencia Política. Nosotros, como le comenté, el primer acercamiento desde el ICP se produjo el año pasado, en el año 2019, en el que invitamos al doctor Rubén Darío Acevedo a participar de un evento. Que yo tenga noticia, no, mejor dicho, no tengo noticia. ¿A dónde voy? La pregunta es, ¿hay alguna constancia que el Centro Nacional de Memoria Histórica no hubiera abierto las puertas, no hubiera permitido la participación del sector productivo que usted menciona?
No estoy muy segura de haber entendido la pregunta, señor magistrado. ¿Me la puede Sí, a repetir? solicitud de gremios o sector productivo, eh, el Centro Nacional de Memoria Histórica antes del 2019 negó si antes del 2019 el Centro Nacional de Memoria Histórica negó la participación en la construcción del guión o del proyecto de museo a gremios o miembros del sector productivo. Desconozco ese tema. De hecho, ni siquiera conozco el guión ni conocí el proceso de construcción del guión. Sobre eso no le puedo decir absolutamente nada, señor magistrado, discúlpeme. Una pregunta. No le veo problema. La pregunta es si esto es una necesidad, un planteamiento reciente o sobreviniente del sector productivo. Por lo menos desde la mirada del Instituto de Ciencia Política, que quiere servir, digamos, de puente entre estos actores y todo el sistema de la justicia transicional, sí. Es un punto nuevo. Para el instituto es un trabajo nuevo, digamos, este tema específico de buscar ese espacio para poder presentar los testimonios los testimonios de actores relacionados con el sector productivo ante las instancias de la justicia transicional. Sí. Hay Es una, nuevo, es lo que quiero decir. hay una mesa, una instancia de participación, un centro de estudios, alguna línea de investigación de apoyo a la participación del sector productivo en la producción de memoria. ¿En el instituto? Sí. Sí, digamos que la estamos construyendo, digamos que estamos muy comprometidos con empezar a hacer producción académica en ese sentido. Doctora María Clara, muchas gracias. Le doy la palabra al representante del Ministerio Público, señor Procurador, doctor Andrés. Gracias, doctor. Doctora María Clara, solo una única pregunta. ¿Esa relación que usted plantea entre el instituto y el centro de memoria tiene alguna formalidad o han sido encuentros o invitaciones eventuales? No existe ninguna formalidad en esto. Han sido acercamientos que surgieron de nuestra parte. Digamos que ese fue una invitación inicial que hice yo como directora ejecutiva al doctor Rubén Darío Acevedo, pero no existe, digamos, un esquema formal de trabajo ni ningún tipo de convenio ni de relación sistemática, si así se pudiera decir. Doctora, mil gracias. Magistrado, mil gracias. Doctor Andrés, muchas gracias. Doctor Perdomo, por el Centro Nacional de Memoria. Su señoría, no tengo preguntas. Muchas gracias, María Clara. Gracias. Doctor Perdomo, muchas gracias. Doctora Daniela, por el peticionario. Señor magistrado, por ahora no tenemos preguntas. Muchas gracias. Bien, doctora Daniela, muchas gracias. Doctora María Clara, muchas gracias. Yo creo que nos ha entregado elementos, por lo menos inicialmente, suficientes. Un sector una necesidad sobreveniente y un sector que está discutiendo. Creo que es lo razonable en un escenario de un proceso de paz, porque es a mediano y largo plazo. No sé si quiera agregar algo antes de terminar. Solo quisiera agregar lo siguiente, señor magistrado, y es que yo creo que el sector productivo, los empresarios, los emprendedores, de verdad tienen un gran interés en aportar a la paz. Yo creo que el incluirlos en estas conversaciones, el incluirlos como una de las categorías, de los grupos, de los colectivos que sufrieron durante tantos años de conflicto, es un elemento fundamental y necesario para la construcción de paz. Yo creo que hasta que lo anterior no se dé, va a ser muy difícil reconstruir los lazos de confianza que permitan esclarecer la verdad y construir, digamos, un país
que esté de acuerdo en cuál fue esa verdad de tantos años de conflicto y de cuáles son, digamos, los elementos que le van a permitir construir nuevamente una nación pacífica. Gracias, señor magistrado. Doctora María Clara, muchísimas gracias.